Mientras tanto, en Italia, los efectos de la Revolución Rusa se cruzaron con la insatisfacción a causa de la pérdida de los territorios tras la guerra, en la que, paradojalmente, Italia había sido una de las naciones vencedoras. Una serie de huelgas revolucionarias hacen temer a la burguesía italiana un triunfo de los trabajadores. En este contexto surge el fascismo, movimiento de extrema derecha liderado por Benito Mussolini, quien se transformará en el portavoz de los grupos que se oponen al sistema democrático. Mussolini se presentaba como el garante del orden frente al peligro rojo. Fue recibiendo paulatinamente el apoyo del gran capital, hasta instalarse en el poder tras una gran manifestación llamada Marcha sobre Roma, en octubre de 1922. Una vez en el poder, el duce, como se hacía llamar el dictador, cumplió sus promesas. Ataca duramente al movimiento obrero que no aceptaba sumarse a su modelo corporativo e implanta una férrea dictadura que tenía como principal beneficiaria la gran burguesía italiana. Alemania vivía desde su derrota en la guerra en un clima de inestabilidad permanente, ascenso del movimiento obrero y de las convulsiones sociales. En este contexto comienza a destacarse un joven de origen austríaco. Sus superiores nunca lo ascendieron más que a cabo por considerarlo falto de capacidad para el liderazgo. Adolf Hitler crea un pequeño partido que pronto atrae la atención de la gran burguesía alemana, que cree ver en él a la versión alemana de Mussolini, alguien que frene al movimiento obrero y les garantice orden y seguridad. En 1923 fracasa al intentar desde Múnich un golpe de Estado. Desde la prisión escribirá el libro clave del nacionalsocialismo, Mi lucha, donde sienta las bases de su proyecto político y la superioridad de la raza aria, justificando el antisemitismo y el derecho de Alemania a conquistar el mundo. Pocos años después, con el apoyo del gran capital alemán y la complicidad de las potencias occidentales, que ven en él un freno a la expansión del comunismo soviético, Hitler llega al poder y pondrá en práctica su nefasta doctrina. En Europa occidental, la crisis conduce al fortalecimiento en algunos casos y ascenso en otros de regímenes políticos autoritarios de fuerte contenido nacionalista y corporativo. El progreso de los mismos se relaciona con el clima de incertidumbre social, política y económica que engendró la posguerra y el miedo que produjo el triunfo del socialismo a partir de 1917. Las clases medias, asoladas por la crisis, se enfrentaban al fantasma de la proletarización y a la agitación de las masas trabajadoras y buscaban en los regímenes autoritarios una vía de ascenso social y prestigio. De esta forma, los mencionados regímenes constituyeron una opción para ciertos sectores sociales porque canalizaron sus temores y fueron capaces de explotar el apoyo de las masas y la reacción conservadora. En este contexto, floreció el Partido Nacional Socialista, cuyo artífice, Adolf Hitler, logró el apoyo del 37% del electorado. Pronto, los nazis aparecieron como los únicos capaces de controlar la situación y llegaron a ser el segundo partido dentro del Reichstag. El 3 de junio de 1934, sirviéndose de los SS, cuerpo selecto de hombres escogidos, en la que se llamó la Noche de los Cuchillos Largos, organizó la masacre de miembros opositores dentro del partido y logró su estabilización, contando con el apoyo de sectores vinculados con la gran industria y los fabricantes de armamentos. Und die arbeitslose Armee beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. El mensaje político de Hitler combatía la democracia, el parlamentarismo, el pacifismo, el marxismo y el sindicalismo. Se caracterizaba por el desprecio a los argumentos racionales,
la apelación a los recursos más oscuros del resentimiento, el odio y el racismo antisemita. Los judíos, especialmente señalados como los principales culpables de todos los infortunios de la raza aria, sufrieron discriminación, cárcel, expatriación y muerte. El mesianismo político también ocupó un lugar destacado. Hitler dirigía la gesta que llevaría a los alemanes, humillados tras la Primera Guerra Mundial, a dominar toda Europa. En este sentido se orientó la propaganda nazi, organizada por Goebbels, quien enfatizó los valores raciales de los arios alemanes y los invitó a aumentar la natalidad y a prepararse moral y materialmente para una nueva guerra. Durante el gobierno de Hitler, Alemania conoció años de resurgimiento y expansión. Mediante una política dirigista, puso en marcha un programa de reconstrucción económica con el objetivo de lograr la autarquía y de rearme, que logró eliminar el desempleo. La Unión Soviética pudo sortear la crisis que afectaba al mundo capitalista gracias a su aislamiento económico. Dos planes quinquenales modificaron radicalmente su estructura productiva. Dejó de ser exportadora de materias primas para convertirse en nación industrial. José Stalin, dirigente integrante del aparato partidario soviético que emergió triunfante en la lucha por la sucesión a la muerte de Lenin, instauró una implacable dictadura, haciendo desaparecer a los diferentes opositores que se le presentaron dentro del partido o fuera de él. Los procesos de Moscú, a partir de 1936, costaron la vida a viejos dirigentes revolucionarios y en 1940, León Trotsky, lugarteniente de Lenin, organizador del Ejército Rojo y figura de gran prestigio popular, fue expulsado de la Unión Soviética y asesinado en México, presumiblemente por orden de Stalin. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie... Los orígenes de la Guerra Civil Española se remontan al año 1931, cuando la derrota electoral de los partidos monárquicos provocó el alejamiento del rey Alfonso XIII y la proclamación de la República. La España de entonces carecía de relevancia internacional. Un porcentaje de analfabetismo del 45%, una economía precaria, una sociedad de fuertes contrastes entre los poderosos terratenientes y un campesinado duramente explotado, situaciones a las que se agregaba un altísimo presupuesto militar, hacían de España una de las naciones más atrasadas de Europa. En este contexto, si bien el gobierno republicano realizó notables progresos en el terreno educativo y en el económico, no logró superar las constantes luchas de partido, agravadas por los enfrentamientos sociales y por las tendencias separatistas de vascos y catalanes. Quieren pasar los moros. En febrero de 1936, luego de diversas alternativas, se realizó una trascendental contienda electoral que dio el triunfo al Frente Popular, formado por socialistas, comunistas, republicanos liberales y autonomistas, al imponerse al Frente Nacional, coalición de derecha que contaba con la adhesión de la mayoría de los altos mandos del ejército, partidos monárquicos, sectores católicos y de la Falange Española, agrupación de tendencia claramente fascista. Contra este triunfo electoral, el 17 de julio de 1936, se inició un alzamiento en las guarniciones de Marruecos, acaudillado por el general Francisco Franco, movimiento que se extendió enseguida por toda la península. De las bombas
todas se ríen, mamita. Los rebeldes, que se autodenominaron nacionales, triunfaron en algunas regiones, en tanto los republicanos o leales retenían el poder en Madrid, Barcelona, Bilbao y otros centros urbanos de importancia, gracias al rápido accionar de las milicias organizadas por los partidos de izquierda y los sectores obreros. De esta forma, España se vio envuelta en una cruenta guerra civil que finalizó en 1939 con el triunfo del general Francisco Franco, que con los títulos de generalísimo y caudillo inició una dictadura que se prolongó hasta su muerte, acaecida en 1975. La Guerra Civil Española conmovió al mundo entero y fue seguida y vivida con honda intensidad por la comunidad española argentina. Contó con episodios altamente impactantes y conmovedores, como la destrucción de la aldea vasca de Guernica por la aviación alemana, puesta al servicio de los franquistas, situación cuyo espanto y horror inmortalizó en la obra homónima el pintor español Pablo Picasso. Los estados fascistas, Italia y Alemania, auxiliaron militarmente a los sublevados, en tanto que Francia e Inglaterra retasearon su ayuda a los republicanos a fin de evitar un choque con las potencias antes mencionadas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas proporcionó armas y asesoramiento a los republicanos, que se pagaron con el oro del Banco de España. También apoyaron a la República voluntarios de numerosos países que constituyeron las llamadas Brigadas Internacionales. El mismo año 1936 marca también el nacimiento de la unidad fascista, por cuanto se consolida el eje Roma-Berlín. La alianza germano-italiana, afirmada durante el transcurso de la Guerra Civil Española, empujó bajo la creciente influencia de Hitler a que Mussolini iniciara en Italia la persecución antisemita. Asimismo, es a partir de 1936 que el nacionalsocialismo alemán impulsó una audaz política de anexión de las regiones limítrofes a efectos de dar forma a la gran Alemania con que soñaban los teóricos del Reich. En 1939, el ataque alemán a Polonia da inicio al conflicto, que se generaliza en forma inmediata y puede ser caracterizado en tres fases sucesivas. En la primera, entre 1939 y 1941, Inglaterra y Francia se enfrentan con Alemania e Italia, desenvolviéndose casi exclusivamente en el marco europeo. En la fase siguiente, adquiere dimensión mundial al ingresar al conflicto Estados Unidos y la Unión Soviética por el bando aliado, y Japón, que se alinea junto a Alemania. El avance germano-japonés es detenido en esta etapa. Entre 1943 y 1945, última fase del conflicto, la desesperada resistencia japonesa frente a la supremacía de la flota estadounidense llega a su fin, cuando los Estados Unidos hacen estallar en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki la bomba atómica. Simultáneamente, la Unión Soviética declaró la guerra al Japón, cuyo gobierno capituló el 2 de septiembre de 1945. En las conferencias de Yalta y Potsdam, que ponen fin al dramático conflicto, Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el mundo en áreas de dominio e influencia. Europa pierde la hegemonía que detentaba desde siglos antes. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas conforma un fuerte polo de poder en Asia y Europa Central. Por otra parte, el fascismo, salvo en España, desaparece de casi toda Europa. En tanto, el socialismo y el comunismo encuentran en la situación de posguerra condiciones que facilitan su expansión. En septiembre de 1945 se inició el primer juicio contra los criminales de guerra nazis, tal como lo habían acordado las potencias aliadas.
El lugar elegido fue el Palacio de Justicia de Nuremberg, una de las sedes principales del partido de Hitler. En el mismo se registraron importantes ausencias, como las de los jerarcas Himmler, Goebbels y Bormann. Los dos primeros se habían suicidado, siguiendo el ejemplo del Führer, y el tercero desapareció. La acusación que pesó sobre ellos fue la de genocidio. El tribunal dictó 11 penas de muerte, entre ellas las de Göring, que se suicidó con cianuro en la cárcel poco antes de ser conducido a la horca. La guerra fue terrible para Europa. Las pérdidas humanas y materiales, la desorganización social, la ruina económica formaban parte del duro precio pagado y afectaron tanto a los derrotados como a los vencedores. El colapso económico de Europa era una consecuencia previsible, por lo que ya antes de terminar la guerra se habían reunido los líderes de las potencias aliadas para fijar las bases de una paz duradera que pensaban dependía de una estabilización económica mundial. Entonces, en julio de 1944, crearon el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, para impedir el resurgimiento del fascismo y del nazismo, fue creada la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, un aspecto importante quedaba por resolver. A pesar de la colaboración para derrotar a Alemania, Rusia y los aliados occidentales se tenían una profunda desconfianza.